La Biblioteca de Independencia es un espacio donde la imaginación y el conocimiento se encuentran, promoviendo la diversidad de géneros y voces literarias. A lo largo de su historia, ha sido un punto de encuentro para quienes buscan explorar mundos desconocidos y enfrentarse a las emociones más intensas que la literatura puede ofrecer. En este contexto, el género de terror ocupa un lugar especial. Más que sustos, el terror nos confronta con nuestros miedos más profundos, exponiendo los límites de la realidad y desafiando lo que creemos conocer, reflexionando sobre lo humano, lo sobrenatural y lo inexplorado. Hoy nos acompaña una invitada que ha logrado capturar la esencia de este género, llevándonos a los lectores a experimentar lo extraño, lo inquietante y lo fascinante. Con ustedes, Mabel Barnes. Atención, estás a punto de ver un ciclo de entrevistas a grandes escritoras y editoras, con un gran trabajo literario en Chile, y que no han temido demostrar con sus conocimientos que saben de escritura y edición, porque cada una de ellas tiene Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción, segunda temporada. Presenta Leo Independientes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción, temporada 2. Hoy nos encontramos gracias a la Biblioteca de Independencia por acogernos junto a nuestra invitada, Mabel Barnes. En primer lugar, vamos a dar una pequeña descripción de su biografía. Arnes Mabel Mosquera Barnes, cuyo seudónimo literario es Mabel Barnes, es profesora y licenciada en Filosofía, magíster en Escritura Creativa de la Universidad Adolfo Ibáñez, docente y editora en Editorial Torre de Marfil. Y ha participado en obras imaginarias, Mujeres en Mundos Peligrosos, Conspiradores, Claro Oscuro y la antología de terror Chiloé Primordial. También, durante el 2022, publicó en Astartea Editorial su cuento Transformación, donde se aborda desde una mirada óptica la temática zombie. Además, este mes realizó el lanzamiento de su libro, que es Thanatos. Bienvenida, Mabel. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Contenta, muy contenta de estar el día de hoy acá conversando con ustedes, hacer algunas correcciones de mi biografía. Estoy terminando mi magíster, así que porque después mis profesores me van a retar. Estoy terminándolo y así que bueno, con hartas ganas de seguir trabajando en lo que son las letras. Perfecto. Bueno, Mabel, luego de esta pequeña introducción que nos dimos acá, bueno, me gustaría conocerte un poco más y para esto, en primer lugar, me gustaría saber cómo comenzó tu interés por este mundo literario y cómo surgió también la opción de escribir esto en tu vida. ¿Cómo lo plantearías acá? Mira, la verdad es que siempre me gustó escribir. Yo creo que muchas de las personas que escriben tienen esta inquietud desde muy chicos o lo que sea, y pienso que a mí me pasó un poco igual. Siempre me gustó escribir, pero así como dedicarme realmente y proponerme un proyecto que se pudiera concretar en lo que es la escritura, ocurrió más o menos hace 4 o 5 años, que es cuando pensando, ¿cierto? Pensando un poco, yo diría más introspectivamente acerca de las cosas que realmente me apasionaban y me gustaban, traté de combinar, ¿cierto? Algo que me gustara mucho y que además lo hiciera bien. Y no encontré tantas opciones como me habría gustado, pero dentro de las opciones que encontré había una que claramente resaltaba tanto en mis estudios como en la vida cotidiana y en lo que hacía en general, que era el tema de la escritura. Y dije, bueno, en realidad la escritura es algo que se me da bastante y que además me gusta, y tal vez sería bueno explorar en esa dirección. Así fue como comencé a escribir primero algunos cuentos chiquititos y participé en una convocatoria que hizo La Ventana del Sur, que es una agrupación de mujeres que estaba buscando chicas que escribieran terror, fantasía o ciencia ficción, algo que ya era raro. Entonces dije, oh, ok, voy a participar ahí con un cuento de terror, que es un género que a mí en general me gusta mucho. Y bueno, tuve la buena fortuna de que mi cuento quedó clasificado y fue publicado en una antología que ahora se ha vuelto muy popular, que es Imaginarias, que marca un poco un precedente por el tema de agrupar precisamente 3 géneros que no son considerados comúnmente como géneros para mujeres en la literatura. A las mujeres se las asocia más con el realismo, con el romanticismo, con temas más relacionados a la vida concreta, a la biografía ficcionada,
pero temas de índole más fantástico no son tan asociados a la literatura de mujeres, entre comillas. Entonces, por eso creo que es importante también lo que hizo Imaginarias. Qué buenísimo, sí, de hecho, tomando lo que tú dices, súper importante también este paso que diste y cómo se abrió el mundo para ti con respecto a escribir este tipo de libros, ¿ya? Bueno, también sabemos que eres docente y licenciada en filosofía. Nos gustaría también que nos puedas contar cómo logras o cómo lograste también compatibilizar este proceso. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque muchos profesionales que son de esta área nos vemos también un poco como ensimismados con este proceso de la vorágine pedagógica y los tiempos son bastante escasos. Entonces, nos gustaría que nos contaras cómo lograste buscar ese espacio para poder también plasmarlo en tu obra. Sí, fue bastante difícil, la verdad, porque como bien tú dices, ser profesor es una actividad que consume mucho de tu tiempo, pero no solamente consume tu tiempo, sino que también consume mucho de tu energía creativa y de tu energía emocional. Yo creo que no todo el mundo tal vez lo comprende y qué bueno que me lo preguntes, porque tal vez poca gente comprende el compromiso que implica ser un docente cuando lo quieres hacer bien, obviamente. Exacto. Cuando lo quieres hacer bien, yo siento que para ser profesor tú tienes que comprometerte completamente. Y si bien no me considero una mártir de la educación y que diga que vivo pensando en la escuela y en los estudiantes, sí es una actividad que consume mucho tiempo y energía, como te decía. Entonces al principio fue bastante difícil y tal vez por eso comencé con cosas pequeñas, como cuentos, tratando de en todo momento libre y en lo que yo llamaba en esa época el tiempo imaginario, porque cuando me preguntaban ¿en qué momento hiciste esto? No sé. Es como que de repente le recorto pedazos de tiempo a la vida para poder escribir. Escribía mucho de noche al principio, así que también de pronto me desvelaba algunos días. Y trataba de ocupar en el fondo cualquier momento que tuviera disponible para el tema literario. Y sí, también en algún momento tuve que sacrificar otras actividades. De plano decir, pucha, no voy a asistir a esta actividad porque tengo algo literario el fin de semana y tengo que hacerlo y hay que tomar decisiones de pronto. Qué buenísimo que es verdad lo que nos mencionas, porque como te digo, es un mundo que pues, no para todos es bastante claro. Algunos piensan que es como muy superfluo y dicen, no, pero profesor es súper fácil, pero efectivamente, gracias por compartirnos y también que podamos escuchar que no fue tan fácil como algunos pueden pensar, porque muchas personas pueden creer que crear un libro, crear lo que tú haces, no bueno, en algún momento, en algún recreo, pero efectivamente consume mucho de nuestro tiempo y nuestra vida personal y también de lo que llevamos dentro. Bueno, también has explorado principalmente el género de terror, ¿cierto? Es por esto que queremos saber, ¿por qué tomaste preferencia por este género en particular? ¿Qué fue lo que te llevó a escoger precisamente el género de terror? Bueno, el terror me ha gustado siempre. Desde que era muy chica partí siendo una gran lectora de Anne Rice con sus crónicas vampíricas. Es una colección bastante extensa de libros acerca de vampiros, pero que a diferencia de otras sagas de vampiros toma muchos elementos históricos y muchos elementos también muy filosóficos, porque los personajes se hacen muchas preguntas acerca de la existencia y de lo que significa esta existencia eterna y qué sé yo. Entonces desde muy chica estuve metida en ese tema del terror. Y la verdad, tengo una preferencia grande por las historias fantásticas en general. Me gusta mucho todo lo que es la ciencia ficción, la fantasía. He pasado por distintas etapas, o sea, obviamente la lectura de Tolkien, qué sé yo, todo lo que son las series de ciencia ficción. Soy muy fan de Star Trek. Así que, genial. Así que por ahí ya siempre vino ese interés por el tema de las historias que salen un poco de lo común. Y luego cuando empecé a escribir me di cuenta de que habemos personas, no sé si será así, pero yo siento que habemos personas que tenemos una tendencia natural a contar las cosas de una forma oscura, a relatar los eventos de una forma tal que crea una tensión en aquellos que lo leen. Así que creo que por ahí fue lo mío y empecé con estos relatos y estos cuentos que fueron
avanzando hacia la oscuridad lentamente. Buenísimo. Bueno, tomándome un poco de lo que nos acabas de mencionar, que escribes también de género fantástico y te gusta bastante, me gustaría también que nos contaras cómo lograste o cómo te diste cuenta cuando el género fantástico llegó y llegó a converger con el terror. ¿En qué momento tú dijiste, he llegado a un punto donde el fantástico y el terror se unen para ti? Mira, lo que pasa es que yo siento que, y lo he aprendido también, que el terror puede habitar dentro de muchas formas. Yo puedo contar una historia de amor con terror, puedo contar una historia en el espacio con terror, puedo contar una historia, no sé, antigua y que sea una historia terrorífica. Por lo tanto, el terror tiene eso, un poco parasitario al mismo tiempo, que se adhiere a algo y lo vuelve amenazante. Así que siento que están muy unidos ambos géneros, digamos. Y no digo que no explore también el terror más sustancial, más realista, pero me gusta dejar la ambigüedad de que podría ser algo más. O sea, yo te puedo contar una historia donde hay un hombre malvado que hace cosas terribles y que eso es un terror sustancial porque lo vemos en la sociedad, hay gente que es monstruosa. Pero también puedo dejar abierta una ventanita para insinuar, ¿era solamente eso lo que había? O tal vez había algo más detrás. Y creo que esa ambigüedad y ese temor, eso que no logramos entender 100%, va conectado con lo que es el terror, por lo menos en mis escritos. Perfecto. Bueno, también nos mencionaste del tipo del terror que existe, el terror psicológico, el sobrenatural, corporal, etcétera. Me gustaría que nos contaras un poco cuál de todos estos terrores es el que actualmente para ti es el que más te gusta y el favorito, y por qué, de todo este tipo de gama de los terrores que tenemos de este género. Es difícil hablar del favorito en todo aspecto. En Latinoamérica hay una corriente muy fuerte de escritoras mujeres sobre todo, que es el gótico andino, o se le llama así el gótico andino, con exponentes como Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, y que es un tipo de terror que habla acerca de lo cotidiano, como el terror en lo cotidiano y cómo lo cotidiano se vuelve aterrador. Siento que actualmente mis intereses se están moviendo en esa dirección. Sin embargo, también mantengo mucha cercanía con algo que para mí es interesante y que lo expreso un poco en mi libro Thanatos, que es el terror psicológico. Me gusta mezclar esas cosas, tanto lo que son situaciones que a todos nos podrían ocurrir, como esta cosa de lo que ocurre en la mente humana, que finalmente es el filtro con el cual entendemos la realidad. Y si ese filtro tiene problemas o pasan cosas en tu filtro mental, la realidad se puede volver de un momento a otro muy desconocido. Esta realidad se puede volver asfixiante, la realidad se puede volver incluso tortuosa. Por lo tanto, siento que mi camino literario, digamos, va por ahí, un poco entre lo cotidiano y lo psicológico. Perfecto. Sí, bueno, también nos mencionaste autoras que abordan este tipo de género y nos gustaría conocer cuál de estas autoras o autor crees que para ti fue un referente dentro del terror, o que crees que tiene potencial, o piensas que es como súper importante para resaltar en esta oportunidad, en nuestra conversación que estamos teniendo el día de hoy. Como dije, partí siendo una joven lectora de Anne Rice, que me gusta mucho por el tema de su, podría decir, es una escritora, bueno, ella es licenciada en historia, por lo tanto es una escritora que es bastante exigente con lo que es la coherencia en su escritura, así que la mencionaría a ella. Pero también no puedo dejar fuera algunos clásicos del terror que influencian, yo creo que a la gran mayoría de los escritores actuales, como son, por ejemplo, Howard Philip Lovecraft y Edgar Allan Poe. Siento que esas dos figuras son muy importantes para aquellos que queremos escribir terror y nos muestran, nos enseñan mucho de atmósfera y nos enseñan mucho acerca de qué es lo que asusta al ser humano.
Y en la actualidad, obviamente que destaco a Mariana Enríquez, que siento que es una persona que ha reivindicado el movimiento de la escritura de terror al ganar varios premios y al decir sin miedo que ella escribe terror y no escribe realismo fantástico o no escribe otras cosas que sean mejor vistas en las esferas académicas literarias, sino que escribe abiertamente terror, y siento que eso ha provocado que actualmente las escuelas, todo lo que es la academia, reconozca mucho más valor en este género. Y bueno, si tuviera que dar mis referentes, podría decir actualmente, bueno, Mariana Enríquez, Stephen King, que es un personaje realmente sorprendente, la capacidad que tiene, tanto que sus obras han sido llevadas al cine, y yo creo que no hay alguien que no haya visto una película de Stephen King o que no conozca una obra de King. Exacto. Y acá en Chile tengo un referente muy importante que es Jesús Diamantino, que es un escritor chileno que está publicando ya con editoriales más grandes y que trabaja todo esto del folk horror, el terror cotidiano de manera histórica, y realmente siento que él como profesor ha sido importante en mi formación. Buenísimo. Bueno, de todo esto que hemos conversado, también, ¿cuál crees que sería uno de los libros de terror que debería ser como infaltable para alguna persona que puede estar viéndonos ahora, que guíe su proceso creativo hacia el terror? ¿Cuál crees que es como la piedra angular de los libros de terror que tú creas en realidad, que puede ser como decisivo para que una persona pueda decir, ¿sabes qué? Esta es la línea que yo quiero seguir del terror más que esta otra línea. ¿Cuál piensas tú que puede ser? No sé si hay un libro que sea piedra angular, porque depende mucho de tu interés, de tus propios intereses, pero creo que Drácula podría ser un libro infaltable. O sea, si tú querés escribir terror y no has leído Drácula, léelo ahora. Léelo ahora. Léelo ahora, porque realmente la maestría que muestra en la escritura Bram Stoker, en su técnica literaria, cómo construye el miedo, mezclando muchos elementos, pero lo hace de una forma muy magistral, así que yo lo recomiendo. Buenísimo. Bueno, también me gustaría conocer de dónde viene esta inspiración, ya como enfocándonos más en ti con respecto a la creación de tu historia. ¿De dónde viene como esa inspiración, ese momento en que tú dices, este es el momento, necesito plasmar esto que tengo en mi mente para poder comenzar con un libro o con algún relato? Bueno, parte de esa inspiración viene de mi formación también en filosofía. Los filósofos nos hacemos muchas preguntas, tal vez demasiadas. Y esas preguntas muchas veces te llevan a caminos donde no hay respuestas claras. Y el ser humano no está hecho para las respuestas que no son tan claras. Cuando no encuentra respuestas claras a los problemas, generalmente empieza a sentir esta angustia existencial. Así que pienso que parte de esta capacidad o de estas ganas de generar angustia viene de la filosofía. Y por otra parte, la inspiración para lo que yo escribo también puede surgir de cualquier lugar, o sea, puede surgir de libros que he leído, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley, que es como una gran inspiración para mí. La vida y obra de Mary Shelley para mí es algo de lo que siempre estoy tomando lecciones. Y lo demás siento que se me va ocurriendo en el camino, pero también con mucha ayuda de mis maestros, como les decía, muchos talleres literarios, clases con profesores, ejercicios que ellos te dan y pies forzados que te colocan, conversar con otros escritores, que creo que es fundamental. Y tener amigos que se muevan en estos círculos o en estas temáticas, que te inspira a seguir. Por ejemplo, el domingo tenemos una junta con unos amigos, vamos a ver clásicos de vampiros para luego ver Nosferatu, que viene ahora. Entonces nos estamos organizando, vamos a poner un proyector y vamos a ver mucho cine de vampiros 2 semanas antes de ver Nosferatu. Qué buenísimo, muy buen panorama, de hecho. Hágalo. Bueno, Mabel, también me gustaría conocer un poco desde tu perspectiva, ¿cómo crees que las y los lectores reciben los libros de terror acá en Chile? Nosotros sabemos que Chile es un país que por lo general tiende a leer un poco más de ficción, pero el terror igual lo dejan como un poco más guardado, creo yo.
Pero, ¿qué piensas tú de cómo recibe la gente el terror acá en Chile? ¿Cómo crees que lo ve? Pienso que todavía las personas ven un poco el terror de manera sospechosa, tal vez. Ujú. No todos son cercanos al terror, no a todos les atrae y no todo el mundo considera que es literatura seria. Pero pienso que poco a poco se han ido abriendo espacios para la lectura del terror. Y tal vez el cine también ha ayudado un poco a eso, a que la gente entienda que una historia de terror es muy interesante, muy emocionante. Hay muchas películas y series que han popularizado historias de terror que vienen de libros. Por ejemplo, el fenómeno que ocurrió hace poco con esta serie de Hill House. Ah, sí. ¿Ya? Eso viene también de libros. Entonces, pienso que van ahí un poco complementándose y las personas poco a poco están abriéndose más al tema de la literatura de terror, porque también la literatura de terror habla de temas que nos tocan. Ya no es solamente un vampiro o una casa embrujada, qué sé yo, sino que también van a temas que te podrían ocurrir a ti o a mí. Por ejemplo, lo que hicimos nosotros acá en Chiloé Primordial es traer a las criaturas del imaginario chilote, pero a cosas que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros. Y cuando tú logras empatizar con un personaje y decir, vive en un departamento, igual como vivo yo, vive en un condominio, igual como vivo yo, y de repente, wow, no, ¿por qué? Siento que eso acerca un poco la literatura del terror a las personas. Obviamente yo invitaría a todo el mundo a que se atreva con el terror y que descubra que las emociones que puede generar y las preguntas que te puede dejar son muy interesantes. Sí, de hecho, como bien lo dices tú, Mabel, creo que es importante eso de darle la cotidianidad a las cosas, porque efectivamente muchos de los libros se enmarcan en lugares que muchas personas pueden decir, no, acá jamás va a ocurrir, ¿cómo? Si yo vivo en la ciudad o vivo en un pueblo donde no pasa nada, pero cuando las historias efectivamente están planteadas desde una mirada de que puede ser tu vecino, puede ser acá, llaman completamente la atención. Y más de los jóvenes ahora que estamos en este mundo tan digitalizado, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿qué piensas tú que deberíamos considerar para que un libro de terror o el aporte dentro de este libro sea como fundamental para que las personas lo puedan como querer leer? ¿Qué piensas que no debería faltar en un libro de terror? Lo que no debe faltar, y no es solamente según yo, sino que también lo que dice la teoría literaria, es que no puede faltar una amenaza. Siento que muchas cosas se pueden transformar en una amenaza. Y para mí un buen libro de terror es el que te mantiene en tensión y que tú sabes que hay algo, no sabes cuándo va a aparecer, no sabes qué es, no sabes de dónde viene, tal vez puedes tener muchas preguntas, pero hay algo que está rondando cerca de ti y que se está volviendo amenazante. Y algo que nos amenaza también es algo muy desconocido. Bueno, la típica frase de terror de Lovecraft, como la emoción primigenia es el miedo y el mayor miedo, el miedo a lo desconocido. No es así, pero lo estoy parafraseando. Pero claro, el ser humano tiene eso de sentir que algo que no puede explicar lo ronda. Siento que me gusta esa palabra rondar porque es como cuando un animal te sigue en círculo. ¿Qué consideras que aportó el terror al género que quizás algunas personas no entiendan mucho? O sea, como por ejemplo, ¿qué aportó el terror al género de fantasía, piensas tú? ¿Qué le dio de profundidad? Pienso que el terror se conecta mucho con otro lado de nosotros. La fantasía, que es un género precioso, a mí también me gusta mucho leerlo y todo el tema, pero siento que cada género aborda distintas cosas del ser humano. Y el terror se mete en lugares incómodos del ser humano para tocar esas fibras que algunos teóricos llaman fóbicas en el ser humano y provocarnos estas reflexiones y estas emociones que son tan interesantes también y que en realidad al ser humano le gustan un poco esta cosa de sentir la adrenalina, sentir que algo terrible está pasando, pero yo estoy afuera. A mí no me va a comer Drácula, sino que estoy mirándolo desde afuera, pero me emociono de todas formas. Es
es otra forma de vivir también la experiencia. El terror siento que aporta mucho en la literatura, porque también te hace enfrentar cosas que no quieres ver de ti mismo. Por ejemplo, en el libro Thanatos se plantean historias o personajes que tienen que enfrentar cosas que no quieren enfrentar. Entonces ese tema de tocar lo fóbico, de tocar lo incómodo, creo que es un aporte interesante. Buenísimo. Como escritora, ¿tratas algún tema recurrente en tus escritos? O sea, ¿te enfocas directamente en algún tema o buscas por destacar ciertas temáticas a través de ellos? ¿Cómo nos podrías contar ahí o explicarnos un poco? Creo que es algo súper inconsciente. En mi caso, por lo menos, parte de una forma muy inconsciente, pero en algún momento ya se hace evidente que trabajo mucho con las mujeres monstruosas. ¿Cómo representarlo? O lo represento de múltiples maneras. Tomar este asunto de la mujer monstruosa como madre, la mujer monstruosa como pareja, la mujer monstruosa como hija. Siento que se repite en mis historias y no sé si es algo tan consciente, pero está ahí y creo que es interesante de todas formas, porque más allá de los temas de género, es una figura que culturalmente se asocia a la protección, a lo maternal, la mujer como contenedora, la mujer como esta figura casi mística. Pensemos en el Día de la Mujer, cuando la mujer es un ángel, la mujer es como, gracias Dios por darnos a las mujeres. Sí. Y entonces un poco trastocar esta imagen y transformar a las mujeres en algo desconocido, monstruoso, se repite mucho en mi obra. ¿Qué desafíos has sentido tú como mujer escritora de terror en Chile? ¿Cuáles piensas tú que han sido los principales topes o puertas que quizás sientas que costó abrir, siendo tú una mujer escritora de terror acá en Chile? No sé si las puertas ha costado abrirlas porque soy una mujer escritora de terror. Siento que las oportunidades están, pero tal vez sean más bien trabas internas que externas que enfrentamos las mujeres. Porque si bien se dan los espacios, a veces no vamos por ellos. Y siento que es difícil decidirse y decir, voy por esto. Voy a gastarme un montón de millones en hacer un magíster de literatura. Siento que podría gastármelos en otra cosa. Voy a ir a hablar con estos escritores que tal vez tienen un círculo más bien masculino, pero voy a ir a conversar con ellos y voy a mostrarles mi trabajo y no sé, siento que ese tipo de cosas nos pasan a nosotras las mujeres mucho, no sé si a todas, pero sí nos pasan. Y también siempre va a haber personas que tengan algún resquemor, alguna resistencia a que las mujeres escriban terror, pero pienso que una vez que te leen, eso desaparece. Por ejemplo, con Chiloé Primordial me pasa algo bien chistoso, que nosotros somos 6 escritores. Les mando muchos saludos a los chicos del Círculo Diodati, que es con los chicos que estoy trabajando en Chiloé Primordial, y somos 2 mujeres y 4 hombres. Y es muy gracioso porque cuando vamos a ferias del libro, a publicitar el libro, si lo ofrecemos nosotras, la gente como que piensa que no es tan terrorífico. Sobre todo los que son asiduos al terror. Si lo ofrecen mis compañeros, la gente rápidamente se interesa. Aunque después cuando leen, sí nos felicitan y sí nos etiquetan, nos dicen, oye, el cuento muy buenísimo y todo el tema. Pero hay un poco todavía de resistencia y de creer que una mujer no puede escribir cosas que realmente logren aterrarte. Creo que ahí hay un desafío. Yo no lo veo tanto como una traba, lo veo como un desafío, así como veamos. Sí, me gusta. Sí, porque finalmente es eso, el poder romper eso y más que una traba, es un obstáculo que debemos superar y se debe superar. Y ojalá que también las chicas que son más jóvenes y que están escribiendo se atrevan a escribir y escribir lo que les gusta. No es obligación que todos escribamos lo mismo. Sí, buenísimo, buen consejo igual para todas las personas todas las chicas que quieran comenzar ya dentro de este mundo, del terror también y que quieran escribir en general.
Bueno, tú acabas de mencionar de hecho sobre una antología que escribiste y bueno, y tú también has escrito otras, pero nos gustaría saber cómo fue participar de estos procesos, cómo fue para ti el poder trabajar dentro de una antología, tu experiencia, hablar con distintos autores, ver todas estas miradas de estos autores y que llegara a esto, porque tenemos acá también que fue la antología que nos mencionaste ya recién. Cuéntanos un poco, por favor. Yo había participado en antologías, pero por convocatoria. O sea, algún editorial o algún grupo te dice, quiero cuentos de zombies escritos por mujeres. Por ejemplo, lo que hice con Astartea en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el libro? El de... El de Carnívoras. Carnívoras. Tenía otra palabra cruzada entre medio, pero Carnívoras. Ahí se me pidió relato zombie. Ya súper entretenido, súper bien, pero no hubo este proceso que sí ocurrió con Chiloé Primordial, que fue juntarnos con estos amigos del Círculo Diodati, armar un colectivo que le gustara el terror, investigar sobre temas de terror y luego comenzar a ponernos de acuerdo, buscar criaturas de terror y comenzar cada uno a escribir sus cuentos para luego retroalimentarnos a través de las lecturas y hacer como una especie de edición conjunta de los cuentos, ¿ya? Pienso que este proceso dio un resultado mucho más orgánico, mucho más cohesionado, ya que si bien cada autor tiene su estilo, siempre va a ser así, cada autor tiene su preferencia y su ritmo al contar las historias, nos permitió apoyarnos mucho más y darle más unidad al libro. Y pienso que eso se ha notado porque a la gente le gusta mucho el libro, hemos tenido muy buenas críticas, muy buena recepción con esta antología. Yeah. Bueno, nos contaste que eras parte del Círculo Diodati y nos gustaría también que si nos puedes contar un poco cómo funciona el círculo, cómo llegaste ahí y bueno, contarnos la experiencia también de ser partícipe de este círculo tan importante. Llegué ahí por los talleres, así que invito a todo el mundo a, si pueden participar en talleres literarios, es una gran experiencia porque uno además conoce mucha gente. En esos talleres conocí a algunos de los chicos que son del Círculo Diodati. Ellos en los talleres pudieron leer mis cuentos, porque uno generalmente en los talleres comparte con sus compañeros los escritos. Entonces, cuando ellos se empezaron a reunir, quisieron pensar en personas a quienes invitar a su grupo y pensaron en mí, porque habían leído mis cuentos. Me invitaron, nos empezamos a juntar y en algún momento era más que una junta para leerse, y comenzamos ya como a cohesionarnos más, comenzamos a crear primero microcuentos que están publicados en nuestro Instagram, @CírculoDiodati, y en ese Instagram comenzamos a publicar pequeños cuentos, microcuentos, y de repente fue como, oye, ¿por qué no escribimos un cuento más grande? Cuando el grupo se empezó a cohesionar, vino esta idea de darle un nombre, y decidimos colocarle Círculo Diodati porque el tema del círculo es algo muy originario del ser humano. Sentarse en un círculo a contar historias de miedo, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Exacto. Y en la antigüedad, en torno a la fogata, los seres humanos conversando, el club de amigos que se junta cuando chicos así a jugar, a contar historias. Así que de ahí vino eso, y el nombre Diodati viene de Villa Diodati, sí, que es la famosa villa donde se reúne Lord Byron, Mary Shelley, Polidori y otros personajes importantes de la literatura, y que además era un lugar frecuentado comúnmente por intelectuales y por gente muy creativa. Así que tomando como buenas fans de Mary Shelley, dije, oh, Círculo Diodati. Así que lo tomamos y ha funcionado bastante bien. Seguimos trabajando y hay ideas y proyectos nuevos. De hecho, la publicación de Thanatos está enmarcado también dentro de una propuesta editorial de Torre de Marfil Ediciones que publicó Chiloé Primordial, de que cada uno de los integrantes del círculo pudiera publicar una novela en solitario, una breve novela en solitario, que viniera o que emergiera de este estilo que tiene cada uno distinto dentro de. Y así es como nace mi propuesta, que es Thanatos. Sí, bueno, como nos acabas de mencionar, ahora nos gustaría bastante conocer, ya que este mes tú lanzaste el libro Thanatos,
y me gustaría que nos contaras un poco sobre él, que pudiéramos sumergirnos ya ahora en este nuevo lanzamiento que tuviste hace muy poco, si no mal recuerdo fue ahora el 21, parece, ¿no? Fue el 17 en Filsa. 17, sí. Entonces nos gustaría que nos contaras un poco y sumergirnos un poco acá en tu nuevo libro, por favor. Sin spoiler, Sin claramente, spoiler, claro, sí, porque la idea de este libro es que ustedes también vayan recorriendo este laberinto que propone y descubriendo la historia. Fue un lanzamiento hace poquito en Filsa y fue súper interesante ver el interés de las personas y la curiosidad que genera. Es una historia bastante inmersiva, como bien dices tú, es una historia que toca puntos que son muy íntimos de las personas y miedos y heridas que también son muy íntimas. Es un libro que para algunos les podría sorprender porque es una historia de amor, entre comillas. Hay una historia de amor en medio que parece comenzar de una forma, pero luego nos damos cuenta de que la reflexión que el libro propone va mucho más allá de una historia de amor o de una historia de pareja, y el libro comienza a entregarte múltiples caminos en los cuales tú te vas perdiendo poco a poco. Buenísimo, así que todos invitados, chicos, para que puedan leerlo. Bueno, ¿y de dónde vino esta inspiración para este libro? Si nos puedes contar un poco cómo armaste esta narración que hoy nos tienes acá exhibiéndonos. Viene mucho de mi gusto por la psicología. Yo, si bien estudié filosofía, me gusta mucho el tema psicológico y psiquiátrico y siempre me ha llamado mucho la atención como elemento terrorífico la locura. ¿Por qué? Porque aquí que quede entre nosotros, pero siempre he pensado que todos podríamos en algún momento, bajo las circunstancias propicias y con los estímulos adecuados, caer en la locura. Y esa amenaza constante de la locura acechándonos, siento que es un tópico interesante para trabajar. Lo tomo en esta novela y lo desarrollo a través de personajes que son tal vez no los típicos personajes de una novela, pero denle una oportunidad. Solo eso puedo decir. Así que ya saben, hay que darle una oportunidad. Bueno, para ya ir finalizando, ¿se vienen nuevos proyectos, novedades para este año o para el inicio del próximo? Nos gustaría que nos cuentes un poco si viene algo, si esperamos nuevas cositas que vengan por ahí. No sé. La verdad es que creo que el próximo año va a ser un año bastante movido para mí como escritora. Porque, bueno, me tengo que dedicar obviamente a darle visibilidad a Thanatos. Les agradezco mucho esta oportunidad de conversar sobre el libro. Pero además de trabajar en visibilizar esta publicación, también estoy terminando algo que empecé hace tiempo y que no me había atrevido a continuar, que es una novela juvenil de terror. Que también siento que es importante, porque hay muchas novelas juveniles de romance y de fantasía, pero no hay tantas novelas juveniles de terror. Así que me animé con eso y antes era una web novel, la empecé a publicar por internet, pero en algún momento generó interés y dije, bueno, tal vez sea bueno concretar este proyecto y publicarlo. El nombre original es Las oscuras historias de Nikki Tanner. Tal vez ese nombre puede cambiar, no lo sé, pero sí es un proyecto que trata acerca de una detective en un mundo ficticio, muy al estilo cómics americano. Así que obviamente si les gusta como ese estilo también lo van a encontrar súper interesante. Trato de tomar como todos los elementos cliché del cómics y meterlo en una novela juvenil de detectives, vampiros y muchas cosas. Eso por una parte. Por otra parte, mi trabajo, digamos, un poco más serio en el ámbito del terror, quiero publicar unas antologías que tengo escritas ya y las estoy trabajando. Una de ellas la estoy trabajando en mi tesis. Actualmente estoy terminando mi tesis con Jesús Diamantino y la escritora mexicana Cecilia Udave. Ellos dos me están ayudando y de ahí va a emerger una antología de cuentos que trata acerca de también mujeres. Y trata acerca de cómo las mujeres en algún momento despiertan y salen del mundo fantástico
en el que viven y entran a este mundo oscuro. Eso. Y también tengo otra antología de cuentos que van más relacionados con el folclore chileno, donde también desarrollo un poquitito esto. A mí me gusta mucho hablar del terror rural, pero sin hacerlo tan rural. Es una cosa muy rara. Yo me crié con mi abuelita y mi abuelita era una gran contadora de historias de terror rural. De hecho, no la entiendo mucho a la señora porque le gustaba mucho así como, hora de dormir, te contaré una historia de duendes. Vamos a hablar del cuero de agua. Y era así como muchas historias de campo. Cuando el diablo se aparece con dientes de oro. Y todo así como, ok. Entonces, me gusta mucho tomar un poco esa mitología tradicional y mezclarla con cosas más novedosas. Más novedosas, buenísimo. Bueno, ya saben todos, vamos a estar atentos todos a los próximos lanzamientos y a este gran trabajo que ha llevado por delante Mabel Barnes. Bueno, nos gustaría también que nos dieras tus redes sociales, ya para que todos podamos seguirte y también las personas para que estén atentos también a tus nuevos lanzamientos. Así que danos tus redes sociales para que te ahí te puedan sumar y agregar. Sí, mira, la verdad es que yo me muevo más en el Instagram, que es como una red bastante ocupada actualmente. Si bien tengo Facebook y tengo otras plataformas, actualmente pueden encontrar bastante información en mi Instagram, que es @MabelBarnesEscritora, donde estoy publicando constantemente muchas cosas, no solamente sobre la escritura, porque yo igual hago muchas otras cosas por la vida, pero ahí pueden encontrar esa información, seguir la red social de mi casa editorial, que es Torre de Marfil Ediciones. Cosas que pasaron. Cosas que los fantasmas. Torre de Marfil Ediciones y también @MabelBarnesEscritora, donde van a poder encontrar varias cositas. Se viene un proyecto de revista también. No quiero spoilear demasiado, pero estamos trabajando con unos amigos que son figuras bien importantes del terror en Chile en un proyecto que me van a matar porque lo estoy diciendo, pero lo digo para que la gente esté atenta. Es algo que no se ha hecho. No va a salir acá en todo caso. Sí, claro. No se ha hecho algo así tan organizado en Chile, así que estoy súper entusiasmada con los proyectos que vienen en lo literario. Buenísimo. Bueno, Mabel, muchas gracias por estar acá, por permitirnos conocer tu obra, de poder conversar ya de este día. Agradecerle también a la Biblioteca de Independencia por facilitarnos este espacio para poder invitarte a ti. Así que quedan todos invitados para que puedan seguir a las redes sociales de Mabel y poder estar al tanto de esto. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Pluma de Poder, Mujeres en Acción. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un proyecto financiado por el Fondo de Fomentos de Medios de la Comunicación Social 2024, junto a CORE, Consejo Regional, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y al Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile. Presenta Leo Independientes. Colabora Biblioteca Pública de Independencia y Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia. Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción.